Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos. Bienvenidos al epicentro de la información. Fuertes vientos causan daños en casas y tiran árboles en Tuxtla Chico ayer por la tarde. Dan marcha atrás a ley del garrote que criminalizaba las protestas en Chiapas. La Comisión Permanente del Congreso Local dio entrada ayer a la iniciativa que envió el gobierno del estado para abrogar el Código de Uso Legítimo de la Fuerza que permitía a la policía disolver manifestaciones cuando considerara que representaban riesgo a la seguridad en Chiapas. Abrogación de ley garrote producto de la oposición ciudadana, señala Alejandra Soriano. La diputada perredista reconoció que existe sensibilidad política para atender el reclamo ciudadano. Tomarán maestros oficinas de la Subsecretaría de Educación federalizada hoy. Acusan que les adeudan al nivel de secundarias técnicas 17 millones de pesos. Decomisan 11 kilogramos de cocaína. La Agencia de Investigación Criminal de la PGR decomisó ayer la droga y detuvo a una persona del sexo masculino en un tractocamión, mire usted, que transitaba sobre la carretera federal Huixla-Arriaga a la altura de Villa Comaltitlán. Reconocen a presidenta del DIF Chiapas por su labor en la protección a víctimas de trata. Empecemos a combatir la trata de personas desde el hogar, lanza la señora Cuello de Velasco. Destinarán más de 194 millones de pesos en apoyos para solventar, hay que conservar la selva lacandona, dice el gobernador Manuel Velasco. Ayer entregó recursos a 751 comuneros que protegen los bosques y la selva de Chiapas. Bienvenidos al epicentro de la información. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información. Porque la noticia somos todos. Acompáñame en los próximos 60 minutos. 26 años en el periodismo lo respaldan. Adiel Pereira Vázquez te lleva al epicentro informativo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da muchísimo gusto saludarles desde el Centro de Operaciones de Epicentro Informativo a través de la nueva 94.7. Hoy les saludamos como siempre. Hoy es 31, último día del mes de julio de 2014. Se nos fue no solamente el mes, sino el año. Estamos ingresando prácticamente al primer mes del segundo semestre. Ya es el segundo mes del segundo semestre del año y se nos está yendo el año como agua. Joel Cruz Velázquez, buenos días esta mañana. Adiel, muy buenos días a todo nuestro auditorio que nos sigue a través de la 94.7. Hoy ya, como tú decías, hoy el último día del mes de julio, el mes más hermoso del año, por supuesto, no julio, porque además es un mes cabalístico, 7, el 7 es... 7. El 7, entonces, la Organización de las Naciones Unidas urgió al gobierno de los Estados Unidos garantizar la protección de los niños migrantes. La alta comisionada de las Naciones Unidas, Navi Pillay, externó su preocupación por la posible deportación a sus países de orígenes de niños migrantes y urgió a Washington a garantizar la protección. Ayer, Adiel, fue el Día Mundial de la Trata de Personas y por eso hay un reconocimiento al gobierno de Chiapas, sobre todo porque en Chiapas se ha realizado, tenemos una ley precisamente, que habla sobre la trata de personas y este gobierno penaliza este delito y que le ha entrado con mucha energía al gobierno para combatir de raíz. Ojalá que se siga por este mismo sendero y ayer se recibió un reconocimiento por parte de la ONU al gobierno de Chiapas y lo recibió la señora Leticia Cuello de Velasco. Y sobre todo porque el tema en este momento que está más en auge es de los niños migrantes. Antes, hace años mirábamos que migraban los jóvenes, los adultos, los mayores. Hoy ya la migración es de los niños y precisamente de los países centroamericanos y también obviamente de nuestro país de México. Muy bien, y mire usted, anoche el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 331 votos a favor y 132 en contra y una abstención de la panista Eufrosina Cruz, el tercer paquete de leyes secundarias en materia energética que expiden la ley de petróleos mexicanos y la ley de la Comisión Federal de Electricidad. Aprobaron diputados en lo general
leyes de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Ferner Gálvez, nos da mucho gusto recibirte en vivo, como todos los jueves. A veces, pues, la tecnología nos permite, además por tu agenda, tenerte por teléfono. Hoy nos da mucho gusto y el honor de recibirte en el estudio como todos los jueves. Adiel y Joel, muchas gracias, buenos días. Pues sí, efectivamente, hoy se suscribió ya prácticamente a altas horas de la madrugada, donde realmente ya tenemos hoy la ley Pemex y Comisión Federal de Electricidad. Yo creo que terminan ahorita ya una serie de tabúes ahí en el sentido de qué iba a pasar. Ya tenemos la ley de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, las diferentes opiniones que muy encontradas en cuanto a los pro y los en contra. Yo creo que estaremos comentando y ampliando un poquito más en este análisis de hoy. Tenemos ya ley Pemex y de Comisión Federal de Electricidad. Muy bien, pues ahí está el dato. También hoy, si usted iba a hacer algún trámite a las oficinas de la Subsecretaría de Educación Federalizada, que está allá al final del Boulevard Fidel Velázquez, aquí en Tuxtla Gutiérrez, pues tome sus precauciones. No es recomendable ir. Bueno, esto lo alertamos porque hoy me han confirmado los maestros del nivel de secundarias técnicas que van a tomar el edificio. Ahí más o menos alberga unos 2,000 trabajadores de diferentes oficinas del área de la Subsecretaría de Educación Federalizada, lo que era antes SECH. Bueno, lo que es SECH antes era USEP. Bueno, se le han cambiado el nombre como han querido, y a los maestros dice que hay a quienes les deben desde hace 3 años, y el monto total asciende a unos 17 millones de pesos. Minutas van, minutas vienen, y el titular de esa área pues simplemente pues ya la hizo una costumbre, el estar firmando minutas, pero el cumplirlas ya es una constante. Pero bueno, oiga, ayer me llamó también la atención, por la noche me reportaba el ayuntamiento de Tuxtla Chico que hace unos 10 días, para ser exactos, ayer todavía el gobierno municipal por la mañana estaba entregando láminas por la tromba que azotó hace unos 10 días a Tuxtla Chico, a Unión Juárez, a esa zona de Cacahuatán. Pero ayer por la noche, como eso de las 6 de la tarde, ya caída la noche, fuertes vientos provocaron daños materiales en diversas viviendas de la cabecera municipal de Tuxtla Chico y varias comunidades. Protección Civil, que encabeza Joel Hernández Coto, avisó de que habían sufrido varias viviendas daños en techos debido a la fuerte lluvia que cayó, acompañada de fuertes vientos que registró ayer por la tarde en la cabecera municipal de Tuxtla Chico y varias comunidades de ese lugar. Los fuertes vientos levantaron las láminas en varias casas en el barrio San Juan, Colonia Santa Elena, San Miguel, Colonia Francisco Villa, primera sección de Izapa, Guillén Norte, Ejido Sur de Guillén, Ejido Silvano Gatica. De igual forma también provocó apagones en el fluido eléctrico. Protección Civil inmediatamente acudió a brindar auxilio a las familias que presentaron daños. Las imágenes que me enviaron, fotografías, y que hoy usted lo puede ver en la página epicentronoticias.com, donde también, por cierto, estamos transmitiendo en vivo en tiempo real este noticiero a través de la nueva y en colaboración esta página nuestra, por supuesto, de un servidor y Joel Cruz Velas, y también de la maestro Ferner Gálvez Rodríguez y todo este equipo de Epicentro Informativo. Pues tenemos a bien presentar esta página de epicentronoticias.com. Ahí transmitimos en vivo también en tiempo real este noticiero. Bueno, pues ahí están las imágenes. Hasta el momento se habla de 50 viviendas que fueron afectadas con techos levantados. Más de 5 casas les cayeron árboles encima. No hay reportes de pérdidas humanas, afortunadamente, pero sí de personas lesionadas que están siendo atendidas en el centro de salud allí en Tuxtla Chico ayer por la tarde y noche. Varias comunidades quedaron incomunicadas por el derribo de árboles que impedían el paso hasta hoy por la madrugada en los caminos rurales, pero están siendo atendidos gracias al esfuerzo de brigadas de protección civil del estado, de los municipios de Unión Juárez, de Cacahuatán, de Tapa de Domínguez, así como bomberos de Tapachula y la Secretaría de la Defensa Nacional. También dijo Protección Civil que ha hecho recorridos y va a continuar haciéndolo por parte de brigadas de protección civil para apoyar a los afectados. Hasta el momento no han cuantificado los daños, pero son preliminares. 50 viviendas en la cabecera municipal que fueron los techos levantados, 5 casas les cayeron los árboles, y además lo peor es que hay personas
que fueron atendidas en el centro de salud, lesionadas porque entraron en crisis o simplemente escaparon de manera milagrosa de sus viviendas cuando el torbellino pues cayó sobre gran parte de la cabecera municipal y algunas comunidades de Tuxtla Chico. Mire, le estaba dando datos sobre esta mañana a las 9:30. Se calcula que a las 9 de la mañana van a llegar maestros del área del nivel de educación federalizada de secundarias técnicas a tomar el edificio en protesta porque les adeudan casi 17 millones de pesos desde hace 3 años a maestros que están prestando su servicio en las diferentes secundarias técnicas, pero que no han recibido la prestación ni el recurso correspondiente. Tengo la línea telefónica, si me permite, Fernel Galvez y Joel Cruz, al maestro Francisco Javier Pérez Núñez. Él es comisionado en el Comité Ejecutivo de la Sección 7 del Magisterio Federal en el nivel de secundarias técnicas. Maestro Francisco, buenos días. ¿Sí me escucha? Bueno, voy a ver si el maestro Francisco Javier Pérez Núñez, que es el responsable de secundarias técnicas en el Comité Ejecutivo de la Sección 7, está en la línea telefónica. Bueno, ya colgó, qué lamentable que haya colgado el maestro, espero no haya sido de su celular, pero voy a tratar de que el maestro pueda ponerse en contacto con nosotros a esta hora de la mañana en vivo, son las 7:14. Mientras tanto, le comento a usted que ayer se dio una importante noticia en Chiapas, Fernel, y que hay que compartirlo, Joel. La Comisión Permanente del Congreso Local dio entrada a una iniciativa que ya se veía a todas luces que iba a enviar el gobierno del estado para abrogar el Código de Uso Legítimo de la Fuerza, o la llamada ley del garrote, pues, que permitía a la policía disolver manifestaciones cuando considerara que estaba en riesgo la seguridad de los chiapanecos. Bueno, Manuel Velasco Cuello tomó esa medida después de que su homólogo poblano, Rafael Moreno Valle, el gobernador de Puebla, determinó echar para atrás también la ley Bala allá en Puebla, luego de que un menor perdió la vida tras ser impactado por un proyectil de goma disparado por la policía estatal durante un operativo en la carretera Puebla-Atlixco apenas el miércoles 9. La diputada local perredista Alejandra Soriano Ruiz consideró que este acto es fruto de la oposición de la ciudadanía chiapaneca. Tarde o temprano, dice la diputada, se iba a recular esta ley que criminalizaba a todas luces la protesta y que en nada beneficia al Estado en lo particular. La ley Garrote fue aprobada por los legisladores el pasado 15 de mayo con 26 votos a favor, 4 en contra y una abstención, y publicada el 4 de junio en el periódico oficial del Estado. Ayer miércoles, luego de recibir la iniciativa para abrogar esta ley, la mesa directiva de la Comisión Permanente turnó a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, que luego de elaborar su dictamen, deberá enviarlo al Pleno del Congreso Local. Hoy ya están en receso, pero está la Comisión Permanente, que es la que está sesionando y atendiendo estos asuntos. La aprobación del Código de Uso Legítimo de la Fuerza puso en alerta pues a activistas y legisladores de oposición, quienes aseguraron que se trataba de un retroceso más en materia de derechos humanos en la entidad. En su momento, el abogado y defensor de los derechos humanos, Miguel Ángel de los Santos Cruz, señaló que con la ley de garrote se dio un paso atrás, además de no contar con un organismo eficaz y confiable para la defensa de nuestros derechos. Pues ahora, dijo, se pretende dotar a la policía de facultades legales para atropellar nuestros derechos al amparo del código. Bueno, pues esto será abrogado en breve. Los diputados, cuando sesionen en pleno, habrán de votar en contra y de echarlo atrás, recular pues. Joel, el dato preciso que tú estás siguiendo ahí es la sesión de la Comisión Permanente, que ayer justamente recibió, entre otras iniciativas, otros asuntos, turnó a comisiones legislativas para su estudio y dictamen diversas disposiciones. Así es, día la Comisión Permanente que preside la diputada Mirna Camacho Pedrero turnó a comisiones legislativas para su estudio y dictamen diversas disposiciones. Como primer punto del orden del día, la mesa directiva dio lectura y turnó a la Comisión de Seguridad Pública para su estudio y dictamen el oficio asignado por el ciudadano Óscar Eduardo Ramírez Aguilar, secretario general de Gobierno, donde remite a esta soberanía popular la iniciativa siguiente: iniciativa de decreto que abroga el código que establece el uso legítimo de la fuerza
por las instituciones de seguridad pública del estado de Chiapas. En otro tema se dio lectura a la propuesta de punto de acuerdo para declarar el día 2 de agosto de cada año como Día del Migrante Chiapaneco, presentado por la diputada Rosvita López Aquinos, integrante de la 65ª legislatura, misma que fue turnada a la Comisión de Población y Asuntos Migratorios. Al respecto, la diputada López Aquino, en su exposición de motivos a favor de la iniciativa, señaló que es necesario trabajar en la protección de los derechos de los migrantes y sus familias, aunque reconoció que hay un número preciso de chiapanecos en Estados Unidos. Se cree que pueden ser entre 400,000 y 450,000, mismos que representan una derrama económica importante para el estado de Chiapas. Continuando así con el orden del día, se dio lectura y se turnó a la Comisión de Hacienda el oficio del Ayuntamiento de Tonalá, Chiapas, por el medio del cual solicitan autorización para desincorporar el patrimonio municipal y un terreno y enajenarlo vía donación a favor de la colonia Santa Cruz, quien lo destinará para la construcción de un salón de usos múltiples. A día lo que sí me llama la atención fue que se abrogó ayer, pues, la comisión ya de la ley del garrote, una ley que pues fue muy cuestionada hace apenas unos meses, fue muy cuestionada sobre todo por las organizaciones sociales, por los líderes y sobre todo porque dentro del mismo Congreso hay diputados que han sido dirigentes, ¿no? y que siguen siendo dirigentes de algunas organizaciones, y cuando la manifestación pues es una libertad que tenemos no solamente en este país, sino en cualquier país del mundo, ¿no? Desgraciadamente, Joel, muchos manifestantes o muchas organizaciones que chantajean no solamente al gobierno sino a la sociedad y afectan directamente a terceros, pues no lo entienden, ¿sí? No lo entienden. Ayer la diputada Soriano decía que el Ejecutivo pues era y veía con beneplácito que el Ejecutivo haya decidido abrogar esta ley del garrote. Dijo Alejandra Soriano que es un acto y fruto de la oposición ciudadana, pero tarde o temprano se iba a recular a esta ley que criminalizaba a todas luces la protesta. El MOCRI, por ejemplo, es una organización que no entiende razón, que se sale muchas veces de lo que la Constitución le establece, la libre manifestación, y atropella intereses de terceros. ¿Qué culpa tenemos los transeúntes o los automovilistas que sus manifestaciones políticas las lleve a rayar en lo vulgar y además en lo violento? Pero Adiel, no solamente el MOCRI, ¿no? Tú te recordarás. Es un ejemplo. Sí, claro. Fernel, te recordarás también el magisterio, ¿no? O sea, el magisterio como muchas veces en sus actos de protestas pues han llegado a ser actos vandálicos, actos que por sí solos son reprobables, y esto creo que en parte pues tenían cierta razón el legislador, ¿no? Al hacer este tipo de ley, pero bueno, atentar ya de esta manera es atentar contra una libertad del derecho ciudadano. Muy bien, Fernel, antes de recibir tu comentario, lo que prendió la mecha y la alerta fue el crimen que se cometió allá en Puebla por parte de fuerzas estatales en contra de un menor pues ahí están las imágenes, que ha abierto una brecha y difícil de cerrar por las condiciones como este jovencito perdió la vida de manos de las fuerzas públicas del gobierno de Moreno Valle. Tengo en la línea telefónica a Alejandra Soriano, la diputada local perredista, en breve para saludarla, porque a decir de ella, pues es un triunfo de la oposición ciudadana que está apelando ese asunto de abrogar la ley del garrote en Chiapas. Alejandra, buenos días. Buenos días, Joel. Buenos días a tu auditorio. Y bueno, pues estoy leyendo en líneas por esta abrogación de este código. Alejandra, ¿qué procede ahora? Ya las diversas opiniones se van a dar y mucho habrá que ver el tinte político que le quieran dar algunos o la medalla que quieran ponerse algunos, pero me parece que a todas luces el hecho de reconocer que hay voluntad política del gobernador Manuel Velasco Cuello habla de la sensibilidad de un gobierno que procura estar al lado de la gente. ¿Qué opinión tienes? Porque así logro leer entre líneas lo que tú ayer decías. Sí, bueno, creo que hay diversos factores que llevaron a esta decisión. Dentro de ellos, por supuesto, ya hablaste del tema de Puebla, ¿no?
que sin duda tiene un impacto en Chiapas después de esta aprobación. También, por supuesto, el activismo que ha ejercido la Organización Internacional Artículo 19, que pues ha estado recurriendo tanto, si recuerdas bien, también esta dichosa ley al coneo, ¿te acuerdas, no? Ajá. Previo incluso a este código, ¿no? Recientemente, en principios de julio, la Corte resolvió abrogar un artículo constitucional que justamente tenía que ver con esta ley al coneo, y artículo 19 también promovió un recurso en contra de este código del uso legítimo de la fuerza pública. Entonces, pues también ha habido, pues ya no es el único asunto en el que desafortunadamente el Congreso pues ha tenido que echar para atrás algo que ya se había aprobado. Y por supuesto, pues la presión ciudadana. Desde la aprobación había un descontento de la sociedad, porque pues hoy está claro que aunque sí es necesario, y lo comentábamos también en otra entrevista, que pues exista también reglas pues de para que podamos vivir en una convivencia sana, de respeto a los derechos de terceros. Sin embargo, primero el garrote y antes no la capacitación, pues es también lo que yo criticaba, ¿no? Y también es lo que hice valer en tribuna. Alejandra, pues tú le apuestas más a la capacitación, pero esto se ha venido dando la capacitación a los cuerpos policíacos, incluso para esta cuestión de poner en marcha esta iniciativa, esta ley que ya era ley en Chiapas. Se habían tomado las medidas para que los cuerpos policíacos estuvieran entrenados para disolver manifestaciones, pero con el código en la mano, vaya, y con además de un adiestramiento que permitiera a ellos conocer a fondo cómo iban a intervenir y en qué momento podían intervenir para disolver estas manifestaciones. Ahora, ¿qué sigue? ¿Ya recibieron la iniciativa ayer? Uh-huh. Ajá. Sí, bueno, fue a través de la comisión permanente. En ese momento hay un receso legislativo, sin embargo está la comisión permanente, que es la mesa directiva en funciones de comisión permanente, quien dio entrada pues a primera lectura de esta iniciativa, y bueno, pues esperaremos ya a la aprobación de esta abrogación de este código. Y por supuesto, pues como tú bien lo has dicho, reconocer la sensibilidad para que esto se pudiera echar para atrás, y que no se permitiera el abuso de la fuerza pública, porque aunque lo estoy mencionando, sí es necesario que exista una reglamentación, que en muchos de los casos ya están en el Código Penal. Sin embargo, considero y sigo creyendo que no tenemos una policía capacitada, cuando la gran mayoría, casi el 90%, pues apenas tiene nivel primaria, y donde hemos conocido de diversos hechos en los que los policías pues abusan del poder y han cometido actos atroces e incluso hasta asesinatos con el garrote en la mano. Ahora, con un código y sin esta capacitación real, pues por supuesto que dejaba abierta la posibilidad de que fuera usado incluso también para reprimir movimientos sociales o en este caso, pues activistas o liderazgos sociales. Alejandra, ¿cómo decirle entonces a las mujeres embarazadas, a los enfermos que van en tránsito, que son atropellados en sus derechos por manifestaciones que a veces no tienen razón? Y no voy a mencionar nombres de organizaciones, pero que incluso los maestros, aquel bloqueo o plantón que duró 97 días, casi 3 meses, más de 3 meses, pues hubo más de un señalamiento a maestros que bloquearon y que taparon la ciudad y dejaron a muchos sin importarles que había mujeres embarazadas. Hoy, por lo pronto, en el edificio de la Subsecretaría de Educación Federalizada habrá toma de edificio, habría que regular. ¿Cómo decirle a los terceros, caray, hombre, pues se viene abajo una disposición que de alguna manera pues significaba protección para ellos? Pues yo creo que tampoco llevar a los extremos, ¿no? Yo tampoco comparto en que esto
vulnere pues los derechos de terceros. Creo en la manifestación también como un derecho, y además está consagrado en la Constitución el derecho a manifestarnos, por supuesto de manera que no se afecte los derechos de terceros. Es un poco complicado. También pues tenemos libertad de tránsito, el que se pondere qué derecho humano está por encima del otro, ¿no? Esto es un debate muy profundo. Sin embargo, insisto, aterrizando en el tema, me parece que aunque sí es necesario reglamentar el tema, ¿no? De cómo usar la fuerza pública con determinados momentos en los que sí es realmente necesario, pero que no sea usado. Me parece que Chiapas todavía estamos en el inicio pues de tener una policía altamente capacitada o de primer mundo como en otros países, como para darles ahora sí que manga ancha para que puedan cometer atrocidades. Sin duda que Chiapas pues conocemos varios ejemplos, Ariel, y tú los has conocido, pues de actos como el caso de Acala, en donde policías presuntamente pues quitaron la vida de un joven, que hasta el día de hoy ese crimen está impune, o como en el caso de Tapachula, que también conocimos recientemente también del abuso pues de la fuerza pública, o de también conocidos actos de represión en contra de liderazgos sociales y políticos por el solo hecho de manifestarse. Hay casos, me parece, Alejandra, que son casos que habría que entrar a detalle, pero en el caso de Villa de Acala, donde el alcalde pues usó a elementos policíacos para reprimir a un solo, no solamente una manifestación, sino a un ciudadano, y que privó de la vida a una persona, cuando los policías pues se excedieron en el uso de la fuerza. Me parece que es algo distinto, ¿no? Por cierto, ¿cómo va ese asunto que tú llevabas? Pues está ahorita detenido. Desafortunadamente tal parece que hay caso omiso de las autoridades para resolver este tema. Desafortunadamente se manda un mensaje pues equivocado de que se puede usar la fuerza pública pues para acometer estos actos atroces, y que no haya ninguna sanción. Muy bien. Y pues en este caso, como tú dices, importante el hecho de la capacitación de nuestras policías. Hoy la ciudadanía, y tú lo sabes, el descrédito de los cuerpos policíacos también es alto. Ya no solo se desconfía de quienes son los delincuentes, sino también se teme de los mismos policías, ¿no? Que no realmente pues están para vigilar, para proteger y para cuidar a la ciudadanía, sino muchas de las veces conocemos varios ejemplos en que esto es totalmente contrario. No solo para los ejemplos que he mencionado, sino en general las y los ciudadanos hemos vivido directa o indirectamente pues los abusos de los cuerpos policíacos, y creo que ante eso pues implica primero la capacitación y después una reglamentación que permita conciliar tanto el derecho de la libre manifestación, la libertad de expresión, como también el derecho de las y los ciudadanos, como en el caso específico del libre tránsito, o de que no nos impidan el poder hacer nuestras actividades cotidianas. Muy bien. Alejandra, pues muy acertado tu comentario, te aprecio muchísimo a nombre de Ferner Galvez y de Joel Cruz Velas en este espacio de Epicentro Informativo. Te agradezco y estaremos en atenta comunicación para darle seguimiento. Seguramente es un tema que va a dar mucho en los próximos días. Claro que sí, Ariel, y no dejar de mencionar que las diputadas del PRD fuimos las únicas que votamos en contra en aquel momento de la presentación de esta iniciativa, y las únicas de alguna forma que a través de mi persona argumentamos también las razones en contra desde tribuna. ¿Te cabe bien la medalla en el cuello? No, yo creo que hago esta mención para que la ciudadanía... Te lo digo con... Se generaliza. Aprecio, Se comete luego decir que solo levantamos el dedo, las y los diputados, que no hay debate, ¿no? Y que esto es otro error cantar más del Congreso, otro error, ¿no? De una votación que se ve otra vez el Congreso pues afectado en su credibilidad, porque no hay análisis y no hay debate, y ahí está que
que estar dando marcha atrás a iniciativas ya aprobadas, pero también rescatar pues que no todas ni todos actuamos ni pensamos de la misma manera, ¿no? Muy bien. Alejandra, muchísimas gracias por tu comentario y te mandamos un abrazo esta mañana. Muchas gracias, saludos a ti, a Fernel y a tu auditorio. Gracias. Muchas gracias. Alejandra Soriano, la diputada del PRD en la bancada local del PRD en el Congreso de la 65 legislatura. Por cierto, mire, la Procuraduría General de Justicia de Puebla exoneró a elementos de la Policía Estatal Preventiva de uso de balas de goma y de las lesiones que sufrió un niño durante el desalojo violento de la autopista Puebla-Atlixco, ocurrido el pasado 9 de julio. Con el apoyo de videos e infografías, el fiscal del estado, Víctor Carrancá Borguet, dio a conocer un avance de las investigaciones por el enfrentamiento entre habitantes de San Bernardino, Chalchihuecán y efectivos policiales. Dijo que han realizado 98 dictámenes periciales en diferentes especialidades e instituciones, entre ellos en medicina forense, criminalística, química forense, topografía, entre otros. Para llegar a estas conclusiones se contó con la participación de un especialista del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense y de 12 expertos de la Coordinación de Criminalística y División Científica de la Policía Federal. Los estudios periciales llegaron a la primera conclusión, entre ellas que las lesiones que le provocaron la muerte al menor José Luis Tehuatrie Tamayo, quien se comprobó que no estaba en el área de enfrentamiento, fueron ocasionadas por un cohetón. El menor, al momento de ser lesionado, se encontraba junto a una construcción y campo de cultivo, lugar diverso a aquel en el que se confrontaban los dos grupos de personas con la policía estatal. El niño presentó un edema cerebral hemisférico por contusión temporal y frontal, vaya, en la cabeza del lado izquierdo extenso, hematoma subdural agudo y frontotemporal izquierdo, con fractura frontoparietal lateral y pérdida de tejido óseo local. Mire, la imagen que tenemos en la gráfica que nos pintan acá, la distancia entre el menor y la manifestación en la autopista, pues sí, está a distancia. Por supuesto, el niño no estaba en el enfrentamiento que libraban las fuerzas de seguridad del estado de Puebla con los manifestantes que pues atropellaban derechos en la autopista al bloquearla. El niño estaba a distancia, no estaba en el lugar de los hechos, y el cohetón, este artefacto que utilizaron las fuerzas del orden, pues llegó a dar hasta donde el niño se encontraba en los campos de cultivo, en otra parte de la autopista, pero no en la que se estaba bloqueando. Bueno, lamentable. ¿Cómo decirle a los familiares, a los padres, que por más videos que presenten, no le van a devolver la vida, o por más que exoneren a los policías, no le va a devolver la vida al menor? Voy a la pausa, son las 7:35. Estás en el epicentro de la información. En un momento regresamos. En tu radio, la nueva FM 94.7 XHRCF transmite las 24 horas del día desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, con estudios en el periférico surponiente número 485, edificio Rocaf, primer piso, fraccionamiento Santa Elena, código postal 29060. Llámanos 125-0206. La nueva FM. Internet www.lanuevafm.com.mx. Síguenos en Facebook, La Nueva FM Tuxtla. Twitter, @La Nueva Tuxtla. La Nueva FM 94.7 es un concepto de Grupo Rocaf, Derechos Reservados 2013. La Nueva FM presenta Chiapas Hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. El primer gobernante de una sociedad no debe tener más bandera que la ley. La felicidad común debe ser su norte. Solo debe distinguirse el mérito y la virtud para compensarlos, el vicio y el crimen para procurar castigo. A los 142 años del fallecimiento de don Benito Juárez García, el oaxaqueño, de quien hasta nuestros días se le recuerda por su lucha a favor de la sociedad y en favor de la justicia. Los años que le tocaron al benemérito de las Américas como presidente fueron dedicados a levantar el país, a imponer el orden, pero ante todas las adversidades, las armas y las instituciones mexicanas, que se cubrieron de gloria. Hoy, a Juárez se le admira por su lucha y sus logros como estadista y como político. Es el modelo para todo gobernador y líderes que buscan transformar y modernizar a México. Modelo que el gobernador del estado, Manuel Velasco Cuello, sigue implementando en Chiapas para lograr un estado innovador, a la vanguardia, pero sobre todo un estado de leyes para consolidar la convicción de la política, de que los cambios son duraderos. Es por ello que honramos su memoria
con el ejemplo de que no se puede gobernar a base de impulsos, de una voluntad caprichosa, sino de una sujeción a las leyes. Chiapas avanza y avanzamos todos. La Nueva FM presentó Chiapas hoy, el pensamiento de las nuevas generaciones. Mijo, qué bueno que ya regresaste. Pero mira nomás cómo estás. Ay, mamá, y diga que estoy. ¿Tan mal te fue? Ni se imagina lo duro que es cruzar el desierto. Si aquí hace calor, allá te derrites. Y los bichos ni se diga. Hay que andarse cuidando de tanto animal ponzoñoso. Casi no la cuento. Cruzar sin documentos te lleva por caminos peligrosos. No te la juegues. Si necesitas ayuda, llama al 088, Secretaría de Relaciones Exteriores. Noticias hoy. Con la información internacional, nacional, estatal, tecnología, internet, cultura, redes sociales, deportes, espectáculos. La noticia seria, pero no tanto. Lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana por la Nueva FM 94.7, la nuevafm.com.mx y la nuevatv.com.mx. Noticias hoy. Derecho de réplica. Entrevistas y análisis de la política, el derecho y la cultura. Sintonízanos todos los martes y jueves en punto de las 7 de la noche por la Nueva FM 94.7. Deportes con garra. El mejor programa deportivo de la radio con Rigoberto León Serpa, el matador. Fútbol, básquetbol, béisbol, tenis, atletismo, natación, box, lucha libre, toros. Lunes y viernes, 11 horas por la Nueva FM 94.7. Deportes con garra. A la medianoche de lunes a viernes, escucha la mejor música de tu vida. Música retro. Una hora, un recorrido por todos los géneros musicales. Todos tus recuerdos con la música en español, música retro, a la medianoche y al terminar clásicos de los 80s. La música que nunca pasa de moda. Con los artistas y las canciones que siempre serán un clásico. Música retro y clásicos de los 80s. Lunes a viernes por la Nueva FM 94.7. Es lo que quieres escuchar. La Nueva FM. Estamos de regreso en el epicentro de la información. El epicentro de los deportes. Las 7 de la mañana con 40 minutos. Joel Francisco Verdugo, muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. Bueno, pues anoche se confirmó lo que pues había venido diciéndose a lo largo de las últimas 2 semanas, esta tan famosa o pomposamente llamada la Copa Euroamericana entre el equipo del Atlético de Madrid y el equipo de las Águilas del América terminó siendo un fiasco. Y es que, pues anoche, estos dos equipos que presentaron no solamente sus equipos de jóvenes, sino hasta pues la letra H, quizás dicen algunos aficionados muy molestos, empataron a 0 goles y luego el América derrotó en penales 3-2 al equipo del Atlético de Madrid. Media entrada en el Estadio Azteca para ver a estos dos equipos. Los técnicos no consideraron a la mayor parte de su plantel titular. América va a enfrentar el próximo sábado al Puebla y bueno, pues lamentablemente un partido que parecía sería espectacular, terminó siendo una auténtica cascarita entre estos dos equipos. Por otra parte, en más información deportiva, bueno, pues el próximo fin de semana se van a enfrentar los equipos de Chiapas Fútbol Club en contra de el Atlas en la tercera jornada del Campeonato Mexicano. Podría ser un partido para muchos, quizá uno más en la competencia, sin embargo, para estos dos equipos reviste vital importancia. ¿Por qué? Porque, bueno, pues se están jugando la permanencia en el máximo circuito del fútbol mexicano. Quizá no están inmersos como otros equipos como el Veracruz, como los Leones Negros, pero será importante ir sumando puntos porque es un partido directamente entre dos involucrados y por eso luce importancia y eso lo sabe
la gente de Sergio Bueno y los muchachos en el equipo chiapaneco. Por otra parte, en más información, Emilio Pérez Alfonso y Eduardo Maximiliano son jóvenes chiapanecos que practican la lucha asociadas. Bueno, pues van a participar en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se va a llevar al cabo del 16 al 28 de agosto allá en la República Popular de China. Por supuesto, llevan la representación de nuestro país. Mucha suerte para ellos. Por otra parte, también comentarte, Cintalapa en los últimos meses, en los últimos años, de la mano del entusiasmo de un amigo, también de un colega, como es Roberto García Pon, han venido practicando el ciclismo de montaña y con ello mostrando también los atractivos turísticos de esta zona del valle. Bueno, pues el próximo 3 de agosto se va a llevar al cabo ahí la cumbre de ciclismo de montaña, que son 50 kilómetros de recorrido y pues se van a llevar al cabo por varias zonas. Explicó Roberto García Pon que la ruta de la cumbre a seguir contempla inicialmente el cerro denominado El Baúl, colindante con el municipio de Cintalapa. Enseguida van a continuar con los ejidos de Francisco y Madero, entre otros, para completar los 50 kilómetros de ciclismo de montaña. Para concluir, mi estimado Díaz, nada más comentarte, pues hay jugadores mexicanos que dicen son requeridos en Europa, como el caso de Marco Fabián, y dice Luis Fernando Tena, el técnico del Cruz Azul, que tiene las puertas abiertas y tiene la oportunidad. Finalmente te comento, bueno, pues no solamente Leo Messi está inmerso en problemas de Hacienda, sino también ahora la novela Neymar y el fisco allá en Madrid, pues va a continuar. Y fíjate que se murió don Julio Grondona ayer a la edad de 82 años. ¿Quién era este señor? Uno de los más influyentes directivos del fútbol sudamericano y también de la Federación Internacional de Fútbol. Dirigió por muchos años la Conmebol, argentino de nacimiento, y ayer dejó de existir. Lamentable, ¿no? Que tengas un excelente día. Igualmente para ti, Joel Francisco Verdugo, con los deportes. Más datos, mi querido Joel Cruz Velas. Ayer el gobierno del estado, la señora Leticia Cuello de Velasco, recibió este reconocimiento, ¿no? Por el trabajo en contra de la trata. La presidenta del sistema DIF Chiapas, Leticia Cuello de Velasco, atestiguó la firma del convenio de colaboración entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y más de 80 organizaciones de la sociedad civil en la entidad. Esta firma tiene como principal objetivo establecer el compromiso para coadyuvar el desarrollo de acciones y métodos de formación educativa, promoción y protección a los derechos humanos. A través de la educación podemos prevenir diversas formas de violencia y nos permitirá cambiar las perspectivas del abuso, que en algunos casos proviene del hogar. Todos podemos tener un granito de arena para proteger a los derechos humanos de los chiapanecos. Por ello, los invito a que iniciemos acciones de prevención y sensibilización desde el núcleo familiar, dijo la presidenta del sistema DIF Chiapas, Leticia Cuello de Velasco. Muy bien, en la línea telefónica el maestro Francisco Javier Pérez Núñez. Él es de secundarias técnicas de la sección 7 del Magisterio. Hoy, le decía, van a tomar los maestros el edificio de la Subsecretaría de Educación Federalizada. Maestro Pérez Núñez, buenos días. Buenos días, Javier. Le escucho, maestro, esta manifestación. ¿Cuántos maestros van a asistir a esta toma del edificio? Mira, estamos contemplando y haciendo un llamado a los compañeros de secundarias generales. Quiero aclararlo, dado a que tenemos un rezago de pagos bastante considerable, inclusive compañeros que no cobran desde hace 2.5 o 3 años, y hemos tenido pláticas en la mesa educativa desde hace algunos días. Tenemos compromisos contraídos con el subsecretario, mas sin embargo vemos que todavía no camina el asunto. Esa es la razón por la cual consideramos que los compañeros deben presentarse. Estamos calculando entre 100 o 200 compañeros, dependiendo. La convocatoria está hecha, ¿verdad? ¿A cuántos les adeudan, maestro? Mira, ¿y cuál es el monto? Simplemente en el nivel de generales se acerca al $1,000,000 y por la población que tenemos, 60 escuelas que agrupan una población como de 3.000
3,000 trabajadores. En el caso de técnicas, son más escuelas y alberga más de 5,000 trabajadores, o 6,000 trabajadores. La deuda de ellos es un poco más considerable, es como 17 millones de pesos. Ok. Maestro, entonces la manifestación será intermitente, van a permitir el acceso al edificio, porque es un edificio que alberga más de 2,000 trabajadores allí. La idea que tenemos nosotros es de tener una plática formal con el subsecretario y poder darle salida a un asunto que ya está con minuta de trabajo en la mesa educativa. Ajá. Esa es la idea. Desde luego, ¿A qué horas comienzan a tomar el edificio? estamos pensando agruparnos a las 9 de la mañana. Ajá. ¿A qué hora van a desalojar? ¿Hay un plan estratégico? Mira, la idea, te vuelvo a repetir, es agruparnos y buscar la entrevista con el subsecretario. Entonces, no pretendemos violentar, tampoco generar disturbios al interior. Buscamos una entrevista con el subsecretario. Desde luego que esa es una primera manifestación de secundarios generales con la única intención de resolver esos rezagos que vienen ya de años atrás. Muy bien, maestro. Pues le aprecio muchísimo, ya está la propuesta suya y le apreciamos que nos haya llamado al noticiero. Muchas gracias. Mucho bien, y a tu auditorio muchas gracias y buenos días. Buenos días, maestro Francisco Javier Pérez Núñez, de Secundaria Técnica de la sección 7 del Magisterio. Luis Carlos Silva, la línea telefónica. Buenos días, Luis. Gracias, Ariel. Buenos días. Te saludo con gusto a ti y a los amigos del auditorio para informarles que aunque el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, no tiene actividades oficiales debido a que se encuentra en un periodo de vacaciones, te quiero informar que en el Senado de la República y en la Cámara de Diputados se analizan pues las minutas de las leyes secundarias de la reforma energética. Ha habido una acalorada discusión en las últimas horas respecto de este importante análisis de documentos fundamentales para entender al sector energético nacional, y si me permites, vamos a escuchar a uno de los diputados en torno a este asunto, el diputado Luis Cházaro del PRD. Esta manera eficiente a la cual se refiere el legislador del PRD contrasta con el dicho de los diputados del PRI, quienes aseguran que esta reforma en sus leyes secundarias es necesaria para entender al México próspero, al México renovado y que se necesita con inversiones fuertes y participativas en todos los sectores. A su vez, los diputados de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática y del Trabajo, así como Nueva Alianza, señalaron el día de ayer que no se puede trabajar desde una óptica integral siempre y cuando los mexicanos tampoco gocen de las libertades que marca la Constitución respecto del sector energético. Por último, comentarte en más información política que Rodrigo Vallejo, el hijo del ex gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, ha señalado también que lo han inducido respecto de declaraciones falsas y también tergiversadas en torno a su supuesta reunión con Servando González Latuta, uno de los narcotraficantes más buscados también por las autoridades. Señaló que fue amenazado en diversas ocasiones y aquí sus palabras, escuchamos. Yo no tengo nada que ver con ellos, señala categórico Rodrigo Vallejo, aunque ahora la Subprocuraduría de Investigación en Delincuencia Organizada, la CIEDO y la PGR serán las encargadas de llamarla a cuentas a fin de que aclare esta situación tan bochornosa dentro de la política michoacana y priista. Estimadísimo Ariel, parte de lo político e informativo que tengo compartido contigo y los amigos del Epicentro. La información, Ariel. Muchísimas gracias, Luis Carlos, acertado tu comentario. Muchas gracias, nos escuchamos mañana. Buenos días. Buenos días. El dictamen establece en el tema de lo que aprobaron ayer los diputados por la noche, establece el nuevo marco jurídico de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Cómo se lee, mi querido Feder? Buenos días. Buenos días, amigo Adiel. Déjame decirte, pues ya en la madrugada del día de hoy, 31 de julio, se suscribió prácticamente con la derogación de varios artículos. Ya tenemos la ley de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Déjame decirte que la Cámara de Diputados ya dejó establecida esta ley, lo que va a permitir ahora la oferta, sobre todo la oferta de la expropiación del crudo,
que tú sabes que ha sido el baluarte y sobre todo de la forma como se trabaja para el presupuesto de egresos de la Federación de cada año. Hoy la oferta ya está abierta para la exploración del petróleo crudo a las diferentes, a la competencia, a las diferentes empresas que puedan llegar, ya sea extranjeras o nacionales, pero a la iniciativa privada. Hoy veremos ya la competencia de las gasolineras. No nos va a extrañar que próximamente ya no tengamos las gasolineras con el color que tenemos hoy en Pemex para definir. Puede llegar Shell, Gastrol, puede llegar diferentes compañías que están trabajando en otros países del mundo o los Estados Unidos. También podrá venir una inversión muy fuerte para las refinerías, esto también en la iniciativa de la inversión privada. La exploración hoy que está totalmente abierta y déjame decirte, Adiel, estimado Adiel, que podría también darse el asunto de la importación y con esto jugar con los mercados en la economía de los precios del petróleo de acuerdo a la bolsa de valores, y esto podría permitir que de una u otra forma venga la importación, venga petróleo crudo de otras partes del mundo. Hoy quiero decirte que va a dejar una tarea muy fuerte a la Cámara de Diputados porque podría cambiar la recaudación. Es decir, quiero decirte que hoy, como ya no dependeríamos exclusivamente del petróleo, esto permitiría entonces hacer un reacomodo en la recaudación. Con esto quiero decirte que cambiaría radicalmente. Quiero decirte con esto, darte un ejemplo, por ejemplo, como los países como como Francia, como Inglaterra, que son países de primer mundo, que tienen elevados costos de pago de impuestos, pero sin embargo tienen servicios de primera necesidad, pero de primer nivel. Con esto quiero decirte, se da el asunto el asunto de realidades y tabúes. ¿Qué quiero decir con esto? El precio de la gasolina hoy está alrededor de 13 pesos, sin embargo se sabe que en realidad está a 22 pesos en promedio, sin embargo se habla del subsidio que hace el gobierno federal para poder mantener a 13 pesos en promedio en los precios de la gasolina. Quiero decirte con ello que viene una situación bastante complicada porque hoy el gobierno ya no quiere subsidiar eso restante de los 22 pesos y eso estaría permitiendo un incremento fuerte a los precios de las tarifas de la energía eléctrica para poder mantener los energéticos, en este caso los combustibles, a esa cantidad. ¿No? Hay un subsidio, pero deja mucho que desear en esa situación, pero sí existe un subsidio y esto aparentemente ya no se quiere aplicar y tendrán que hacer un reacomodo, lo que te decía yo, en las situaciones de la recaudación de fondos para la vida orgánica de este país. Sin embargo, por el otro lado, sabemos del sindicato el alto grado de corrupción que ha habido. Quiero decirte que en el 2010 se estaban explorando petróleo con una producción de 3.6 millones de barriles diarios. Hoy en 2014 está a 2.5 millones de barriles diarios de petróleo crudo, es decir, una cantidad que sí ha bajado, que ese fue prácticamente el fundamento para hacer esta votación, la que hoy vimos, 331 votos a favor, 132 votos en contra y una abstención. Quiero darte un ejemplo, Adiel, en cuanto al 2000 y el 2006, cuando gobernó Vicente Fox y gobernó aquí en el estado Pablo Salazar. Déjame decirte que en promedio, en una media, se vendió el petróleo crudo en $15. ¿Sí? Y al final, en promedio en los 6 años, se vendió a $21. Se presupuestó a 15 y se vendió en 21. Es decir, hubieron $6 de excedente por barril. Con ello quiero decirte, Adiel, darte otro ejemplo, porque desde el 2000 al 2006 fueron donde históricamente hubieron bondades muy fuertes acerca de la venta del petróleo. Sin embargo, en el 2011 se presupuesta $75 el precio de barril y el 31 de diciembre se estuvo vendiendo el barril crudo a $102. Con esto quiero decir que era una cantidad pero extraordinaria de producción de excedentes de petróleo crudo, y con ello una de las inversiones que se están llevando, hay que decirlo, aquí en Tuxtla Gutiérrez y en Tapachula. En el caso de Tuxtla Gutiérrez estamos hablando de una inversión millonaria de 1,100 millones de pesos a Tuxtla Gutiérrez, lo que estamos viendo hoy en el asunto de las obras públicas, pero es un asunto de excedente de petróleo. Con esto quiero decirte que con esta inversión que se estuvo dando es gracias a que la exploración de petróleos mexicanos pertenecía directamente
al Estado mexicano. Yo dudo que se pueda repetir nuevamente hoy con esta ley de Pemex y de la Comisión Federal, porque hoy se tiene que compartir prácticamente la exploración. Y con esto quiero decirte, lo digo de manera muy responsable en mi calidad de economista, que sí verdaderamente es un retroceso a la lucha y la decisión del general Lázaro Cárdenas de haber logrado la exploración petrolera el 18 de marzo Ayer de 1938. trajeron la foto de Lázaro Cárdenas. El grupo de perredistas que encabeza el diputado Silvano Aureoles Conejo subieron al estrado, portaron pancartas y la fotografía en grande del expresidente Lázaro Cárdenas del Río, y colocaron una larga manta que decía en la leyenda: gobierno o individuo que entrega recursos naturales a empresas extranjeras traiciona a la patria. Bueno, pues de nada sirvió todo esto, porque al final de cuentas se aprobó este dictamen. Sin embargo, yo creo que, Ariel, hay que decirlo, creo que hoy estamos ante una situación para el próximo 2015, la prueba de fuego de los partidos políticos, porque de lo que resta aquí al 2015, vamos a ver cómo se comporta el precio de los combustibles. Se había prometido que al aprobar esta reforma energética iba a bajar los costos de la energía eléctrica, iban a bajarlo o se iban a mantener los precios de la gasolina. Yo creo que esto va a ser una prueba de fuego para el partido en el gobierno hoy. De lo contrario, si no hay resultados próximos de aquí al 2015, pues vendrá la consulta popular que ya fue aprobada, y a partir de ahí los mexicanos tendrán que decidir qué hacer con este asunto de la próxima reforma. Aún recuerdo aquella frase de Loco Valdés que creo que lo sacaron del aire en su programa en Televisa hace muchos años, cuando Echeverría era presidente de la República, cuando dijo que el petróleo sube y sube y el pelón viaja, ¿no? Bueno, hoy esto le ha dado la vuelta al mundo, a la página incluso, ya son otros tiempos. Pero la gasolina sigue subiendo y no va a pasar nada, ¿no? Y a medida que la gasolina y los combustibles no controlen ese precio y no bajen, entonces va a ser una situación muy complicada y podría ser incluso a lo mejor a un caos de problemática social. Muchísimas gracias por tu intervención. A la orden. Gracias. Joel, ya nos ganó el tiempo como siempre, tenías algo más en el tintero, pero ya nos vamos, nos va a colgar Hilda G. Gracias, Joel. Buen día, Adiel, buen día. Nos escuchamos y me quedo nada más con el saludo a Carmen Cancino. De veras que el tiempo, vamos a solicitar más tiempo al aire, porque si nos queda gran parte del guión todavía que desahogar. Muchísimas gracias, le dejamos en Noticias Hoy y un saludo por supuesto a usted que hizo posible este espacio. Buenos días, buen provecho. La Nueva FM presentó. La noticia tiene un lugar donde se genera. Te invito a estar en el epicentro de la información, porque la noticia somos todos. 26 años en el periodismo lo respaldan. Adiel Pereira Vázquez te lleva al epicentro informativo. Escúchanos en nuestra próxima réplica.